pasar con nuestro siguiente panelista. Él es el doctor Eduardo Garza Cuéllar. Es licenciado en Comunicación y maestro de Desarrollo Humano por parte de la Universidad Iberoamericana. Doctorado en Filosofía por la Universidad de Valencia. Ha sido conferencista en más de 15 países: Argentina, España, Colombia, Estados Unidos, Perú, entre otros. Consultor de más de cientos de organizaciones, entre ellas Disney, Colegio de México, la Bolsa Mexicana de Valores, CEP, Bimbo, Coca-Cola, Citigroup, L'Oreal, el Museo del Niño, Pemex, etcétera. Conductor de radio y periodista, columnista de la revista Este País, colaborador en Istmo y miembro del consejo editorial de las revistas Conspiratio y Prometeo. Es autor también de numerosos libros, miembro del patronato de diversas fundaciones y promotor del desarrollo humano en centros penitenciarios mexicanos. Es, como muchos de los que nos encontramos aquí, dice, un serratófilo y también un sabinista resignado. Para algunos que a lo mejor no son tan contemporáneos, habríamos que decir que se refiere a Joan Manuel Serrat y a Joaquín Sabina, por supuesto. Y contemporáneo del Concilio Vaticano II, del discurso de Luther King y de Mafalda también. Él nos habla, el tema que él nos trae es la paz social, responsabilidad de todos. Eduardo Garza Cuéllar, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la presentación tan amable. Es un honor estar compartiendo con ustedes y aprender de ustedes, Don. Muchísimas gracias. Me queda clara esa vinculación que haces de la paz, de la ley, de la justicia. Muchas gracias, Ana, por regalarnos esta idea de que no todo es hacia adelante, que podemos caer en retrocesos históricos muy fuertes y, por supuesto, el poner en relevancia el factor educación como algo fundamental. A mí me honra estar en la WIC. Muchas gracias, señor rector, por estar acá. Yo tengo ahí una conexión emocional, familiar, personalísima con la WIC, y cada que vengo pues me invade la alegría, la nostalgia, también un poco de dolor, en fin. Y estar en un aula que lleva el nombre de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Ese enorme personaje, promotor de derechos, controvertido, por cierto, en África, pero en fin, de esas personas de su tiempo, inspiradoras, que sin duda modificaron mucho y para bien nuestra conciencia. Yo me presento solo como un consultor de empresas, y un consultor de empresas tiene algunos momentos muy satisfactorios, y uno de ellos es cuando te ayudas a alguien a ver de qué manera refuerza lo que detesta. No sé si me explico, ¿no? Es como cuando una mamá se queja de que su hijo llora mucho y alguien le dice: señora, es que cuando él habla usted no le hace caso. Y entonces dice: entonces yo tengo que ver con eso. Sí, ¿no? El otro día me pasó, había mucho tráfico, pero por primera vez en mi vida, de repente dije: yo hago tráfico. O sea, algo me pasó raro. Y dije, pues el amigo de atrás ha de estar pensando cuánto tráfico hay, ¿no? Y a quien ve, pues es a mí. Y esa manera de entender las cosas sistémicamente, que tiene un punto enorme de dificultad cuando nosotros somos los que estamos reforzando el sistema, y en otro momento del sistema, en otro engrane, nos encontramos con algo detestable. Y eso nos pasa, a mí me pasa, posiblemente a ustedes les pase, con la paz, con la guerra, con la violencia, ¿no? Uno lo ve como allá y le cuesta muchísimo trabajo entender qué diablos de lo que yo hago cotidianamente tiene que ver con aquello, y cómo, por lo tanto, puedo responder a la pregunta que nos congrega, que es: ¿y yo qué diablos hago para contribuir a una paz viva, a una paz positiva, a una paz que signifique algo más que algo que ya es mucho, que es la ausencia de violencia, la ausencia de guerra, algo más, ¿no? Entonces, en ese camino yo vengo a presentar rápidamente un par de ideas. La primera se la debemos a la Anti-Defamation League, y es algo que ellos llaman la pirámide del odio, y me pareció verdaderamente genial. 5
estadios, así es como la de Maslow, pero aquí queda claro que lo de abajo soporta a lo de arriba. Lo de arriba es a veces lo que vemos, lo de abajo no lo vemos, no siempre lo vemos, ¿no? Y el primer basamento de la pirámide son actitudes basadas en estereotipos. Por ejemplo, aceptar críticamente o no detener bromas, chistes discriminatorios o basados en estereotipos, ¿no? Que están normalizados y que forman parte de nuestra cotidianidad, de nuestro sentido del humor, de nuestra conversación, ¿sí? Segunda, de 5, la violencia verbal y los actos de prejuicio. Aquí ya somos nosotros quienes participamos, no necesariamente con lo que llamamos malas palabras, sino a veces con comentarios desconsiderados, con microagresiones, con ser pasivo-agresivos, con un lenguaje excluyente. Estamos también alimentando de una manera normalmente inconsciente la violencia. En un tercer nivel ya se habla en esta pirámide del odio de la discriminación sistémica, es decir, de todo aquello a lo que nos hacemos poco a poco sensibles de que las cosas pueden ser, de que las cosas están vinculadas y que sistémicamente, estructuralmente, dicen otros, a veces hay enormes desigualdades en nuestro sistema de justicia penal, en la representación no equitativa de las oportunidades o de la representación en los medios de comunicación, desigualdades sistemáticas en temas de salariales, en fin, hay muchas expresiones sistémicas, estructurales de injusticia, de desigualdad, que constituyen el tercer estamento de esta pirámide. En el cuarto, ya la violencia verbal y sistémica se expresa de una manera física, ¿no? A veces nos cuesta trabajo entender. Pienso en Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, ¿no? Cómo la violencia verbal de alguien se traduce en un intento de asesinato. Nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Y sin embargo, es increíble la manera como desde el punto de vista de esta liga se conectan. Y desde el punto de esta liga no quiero decir algo que se les haya ocurrido, sino algo que han constatado una y otra vez en la historia. Amenazas, profanaciones, vandalismo, asesinatos, terrorismo, ¿no? Que ya constituyen una expresión física de la violencia y que puede derivar obviamente en lo que conocemos ahora sí como una guerra, y es el punto en el ápice de la pirámide, muy probablemente la voluntad de terminar con todo un grupo social que nos molesta, es decir, el genocidio, ¿no? Entonces, ¿por qué me gustó eso? ¿Por qué pensé que era pertinente para presentárselos a ustedes? Porque se trata de pensar en de qué manera reforzamos lo que detestamos. Y a veces vemos en los periódicos, vemos actos tremendos de violencia, nos indignan y no nos damos cuenta que de alguna manera sustentamos con prejuicios, con el discurso, con muchas otras, con el permitir diferencias estructurales, estamos favoreciendo esa violencia. Pero al mismo tiempo podemos, modificando lo que sí está en nuestra cotidianidad, nuestro lenguaje, por ejemplo, disminuir la presión hacia la violencia física, hacia la guerra, hacia etcétera, ¿no? Entonces ahí lo dejo. Me encantó, Don, muchas gracias esta presentación. Y yo me atrevo a pensar, y eso lo hago como miembro de la Fundación para la Reconciliación México, me atrevo a pensar que el perdón está también en la tradición sudafricana, está también en la mentalidad de Mandela, de Desmond Tutu, de otros grandes, pueda ser concebido también como una virtud ciudadana, no como una imposición posible, pero sí como un derecho
al que puede acceder la víctima. La experiencia en no pocos países nos hace ver que también el perdón, aunque viene de diversas tradiciones, casi todas las tradiciones de éticas de máximos, se puede prestar a la ética cívica, a la ética de mínimos y proponerse como un derecho del ofendido, como una posibilidad transitable. Hay quien dice que cuando una persona que ha sido víctima de la violencia se concibe solo como candidato, fíjate lo que estoy diciendo, como candidato al perdón, pues usted puede perdonar, hay una diferencia incluso registrable, ahora que todo lo queremos ver en materia de neurociencias, en su actividad cerebral, solo por saberse candidato a perdonar. Entonces lo dejo ahí como una posibilidad adicional y paso a la segunda y última parte de lo que yo quiero decir, que me fue fascinante. Hoy me encuentro aquí con la sorpresa de una amiga del alma, que es Menchus, que se aparece aquí mágicamente, como es su costumbre. Juntos descubrimos a Juan Gutiérrez, ese señor vasco, activista por la paz, después de muchos años de estar trabajando y tratando de facilitar y mediar y en conflictos de distinto tipo. Dice, miren, lo único que me ha servido realmente es contar historias con hebras de paz viva. Y entonces le preguntan, ¿qué es eso? Pongo un ejemplo divertido. En una confrontación durante la Guerra Civil Española, hay un miliciano armado que tiene órdenes de que precisamente alguien que tiene enfrente no pase al lado en donde está su familia, que es el bando contrario de la persona que está armada. Se miran a los ojos y de repente quien está armado le hace solamente una señal tranquilizadora, así, de que pase. Y ese pequeño gesto de desobediencia, en realidad, de desacato, le salva la vida. En el metro de Berlín, ya a altas horas de la noche, va en uno de los vagones un joven negro, una viejita. Se meten en una estación unos pandilleros rapados, agresivos, gritando, gritones, alcoholizados, y empiezan a meterse con el joven negro. La viejita no dice nada, pero se va pasando poquito a poquito, hasta ocupar el lugar junto al joven negro. Y esto desarticula al grupo de los pandilleros al grado de que gritando y todo se bajan a la siguiente estación, y la señora ha salvado seguramente a este muchacho de una brutal paliza. He contado dos historias de estas que llamamos con hebras de paz viva. Son relatos de actos simples, generosos e insumisos que, como he dicho, impactan la vida de alguien que está en ese momento mal situado y están vinculados a la justicia restaurativa y a la paz viva. ¿Por qué funcionan? ¿Por qué un hombre con la experiencia de Juan Gutiérrez dice, es lo mejor que he encontrado, y ahora me dedico a coleccionar y a contar historias? Porque nuestra memoria colectiva normalmente es selectiva, cerrada y amarga. Cuenta solo las virtudes del grupo en el que pertenecemos y solo los vicios y problemas de los grupos a los que no pertenecemos. Es de un maniqueísmo patológico. Piensen en los niveles de polarización de México, ¿no? Cuando el otro solo es negatividad y no es digno interlocutor, ni siquiera el diálogo se podrá dar, porque yo soy superior moralmente a ti, que eres el contrario. El problema del populismo es ese: yo represento al pueblo, a lo bueno, we the people, de derecha o de izquierda, no me importa, los demás son enemigos de la ruta ascendente de la historia, son nuestros enemigos, y con los enemigos no se habla. Y sin embargo acá, cuando rescatamos historias con hebras de paz viva, rompemos esa dinámica, porque encontramos virtudes en los grupos, no me importa cuáles sean,
que quizás de niños nos hicieron creer que eran el bando opuesto de la verdad, de la historia, de la belleza, de la vida, ¿no? Y sin embargo allí encontramos rastros de humanidad que, insisto, rompen la narrativa maniqueísta, humanamente nos acercan y nos permiten entender las cosas de una manera distinta. Termino con un reto. ¿Podrías encontrar en tu historia personal, familiar, académica, ciudadana, alguna historia de esta naturaleza? ¿Alguno de estos gestos insumisos que terminan siendo heroicos, que cambian el rumbo, el cauce de la vida de alguien, pero que no están provocados por tus santos, por las personas que votan, que comen, que se comportan como tú, sino están, sus protagonistas son los otros? Me atrevo a decir los más otros, los que, no sé cuál haya sido tu formación, te hicieron sentir que no eran capaces de bondad. Si encuentras esas historias, cuéntalas. Si no las encuentras es porque no las has buscado. Si puedes hacer como hace Juan Gutiérrez, un ejército de chavos, lo digo por los que están en el mundo de la educación, adolescentes dispuestos a encontrar esas historias, mándalos. Va a ser más provechoso que muchas otras cosas en la educación y en la cultura de la paz viva. Muchas gracias.